Manuel Pérez Copé es nuestro siguiente invitado. Con él vamos a hablar, como cada semana, de cooperativas, porque ya saben que como cada semana también tenemos a FAECTA, representada por una de las personas que forman parte de ella. Muchísimas gracias por estar con nosotros, un placer. Gracias a vosotros. Bueno, vamos a hablar de cooperativismo y vamos a hablar también de cooperativas en lo que a educación se refiere, y yo antes te comentaba que es algo que a mí me ha sorprendido bastante y que he descubierto gracias a esta sección de FAECTA, porque cuando uno piensa en cooperativa, yo creo que lo último en lo que piensa es en educación, y sin embargo cada vez sois más las personas vinculadas al mundo de la educación que apostáis por la cooperativa. Sí, así es. Bueno, en Andalucía la cultura del cooperativismo se relaciona siempre con lo agrario, efectivamente, ¿no? Con las cooperativas de aceituna, pero es cierto que en el campo de la educación, sí, pues también estamos. Nosotros en Andalucía somos más de 60 centros concertados, desde infantil, primaria, secundaria, sí, y en algunos casos bachillerato y ciclos formativos, y unas tantas más de escuelas infantiles, sí, que tienen la fórmula de la empresa, de la cooperativa. En este caso, además, tú eres el director de uno de estos centros, concretamente del Colegio Córdoba, pero también vienes como miembro de la Junta Directiva de ACES. De ACES, vamos, sí, a ubicarnos un poquito. ¿Qué es ACES y cómo trabaja? Sí. Pues ACES es la Asociación de Centros de Enseñanza, sí, de Economía Social. Sí. Como bien indica el nombre, de economía social, indica que somos pues cooperativas, sí, pero no solamente somos cooperativas, también tiene espacio las fundaciones y otras fórmulas de economía social. Sí. Es cierto que el peso de la asociación está formada por centros con la fórmula empresarial de cooperativa. ¿Qué ofrece esa fórmula empresarial? Pues es una manera de gestionar un centro. Como decía antes, nosotros, la mayoría de nuestros centros son centros concertados. Cuando todo el mundo habla de centro concertado, se le viene a la cabeza una fórmula, sí, ¿no? Y nosotros pues tenemos otra fórmula y otros valores. Sí. Nosotros, por ejemplo, nuestros valores, que son los principales pilares de la enseñanza y la formación de nuestro alumnado, son los valores cooperativos, es decir, la solidaridad, sí, la equidad, la igualdad, el derecho el cuidado del medio ambiente, que son los valores esenciales del cooperativismo, ¿no? Que es un movimiento, bueno, que se creó a finales del siglo XIX en Inglaterra y, bueno, sí, tiene ya historia. ¿Por qué se apuesta por esta forma en concreto en lo que se refiere al Colegio Córdoba? Bueno, pues las cooperativas nacen cuando, bueno, en este país pues hubo una dictadura, sí, y bueno, pues cuando nace la democracia en España, finales de los 70, principios de los 80, empiezan a surgir las cooperativas. En principio surgen por una demanda que había de que hacían falta escuelas, sí, y nacen pues de dos maneras, o nacen de crisis empresariales, sí, de señores o instituciones religiosas que tienen centros, sí, y los propios trabajadores, es decir, el profesorado, asume la titularidad del centro, y en otros tantos casos nacen también de proyectos, sí, ideológicos de querer impartir pues una escuela de renovación pedagógica, sí, más moderna y como he dicho antes, pues basada en estos valores, sí, que en aquella época pues eran innovadores en el sentido de que era implantar la democracia en las escuelas. Sí. Aún así seguimos siendo muy innovadores, porque nosotros, por ejemplo, llevamos muchísimos años ya trabajando con nuestros alumnados lo que es el trabajo cooperativo, sí, y por otro lado el fomento de las cooperativas escolares como una fórmula diferente de poder gestionar, sí, empresas o proyectos, ¿no? El trabajo es diario, hay mucho esfuerzo detrás para poder sacar todo este proyecto, pero claro, todo esto merece la pena, ¿no? Cuando uno además se dedica a lo que realmente le llena. Sí,
porque nosotros muchas veces lo comentamos los compañeros, aparte de, bueno, nos dedicamos a lo que nos gusta, que es la enseñanza, pero además con un plus, que es llevar a cabo un proyecto en el cual estás convencido, ¿no? Sí. Y con unas ideas, y además nosotros apostamos mucho por la participación, no puede ser de otra manera, la participación de toda la comunidad educativa. Para nosotros es fundamental el papel de la familia y el papel del barrio o de la zona en donde estamos. Para nosotros es muy importante dinamizar. Entendemos que los colegios somos instituciones que estamos instalados en una zona determinada, y entendemos que la propia escuela también debe ser el que promueva esa dinamización. ¿Cómo? Pues transformando a las personas, las personas que al fin y al cabo van a ser el futuro, pues el futuro de ese barrio, el futuro de esa ciudad o el futuro del país, ¿no? Vais de la mano de FAECTA. Sí. ¿Cómo es ese trabajo diario también y cómo es esa sinergia que se genera? Efectivamente. Nosotros, como hemos dicho antes, la mayoría de nuestros centros son cooperativas de trabajo asociados. Sí. Y evidentemente, pues FAECTA es la Federación de Cooperativas de Trabajo Asociado. Nosotros tenemos una sección, la sección de enseñanza, que trabaja estrechamente con ACES. ACES y la sección de enseñanza de FAECTA Enseñanza, pues prácticamente somos las mismas personas y vamos de la mano. Siempre se habla de las sinergias, y entonces, pues evidentemente nosotros trabajamos con FAECTA más lo que es el contenido cooperativo empresarial, y con ACES trabajamos más todo lo que es lo relativo a lo educativo, lo que es las relaciones institucionales con la Consejería de Educación, y en cambio pues con FAECTA trabajamos más las relaciones institucionales con innovación, que son las dos consejerías con las que normalmente solemos trabajar más. Y además siempre avanzando, que eso también es importante tenerlo en cuenta, que uno no se puede estancar. Siempre hay que mirar hacia adelante y, como hemos dicho antes, nosotros tenemos el futuro en nuestras manos y debemos ser personas... Una gran responsabilidad, ¿eh? Mucha, y por eso siempre hay que estar pensando e innovando. Si trabajamos con el futuro, tenemos que tener una mirada, una visión hacia adelante. Es un trabajo apasionante y es duro también, porque para nosotros, siempre lo decimos, cuando se nos gradúan en las diferentes etapas educativas nuestros alumnos, y le decimos a la familia que tenemos una responsabilidad muy grande, porque trabajamos con lo que más quieren los padres y las madres, que son sus hijos, ¿no? Por supuesto. Y tenemos la satisfacción de no trabajar con productos, sino trabajamos con personas. Y nosotros, nuestro único objetivo trabajando con estas personas es hacer de ellos futuros ciudadanos con mucho espíritu crítico y con herramientas para autoempleo y con innovación, para que se puedan buscar la vida bien. No solamente la sociedad está llena de universitarios, no solamente está llena de funcionarios, sino que también, y antes en la entrevista anterior lo decían, hay que ser innovadores, autónomos y gente pues con iniciativa. Por supuesto, que es fundamental. La iniciativa sobre todo es fundamental. ¿Cómo se presenta ese futuro? Que vosotros ya lo estáis palpando y lo estáis viendo, de hecho lo estáis creando. ¿Cómo se presenta? Bien, pues se presenta con pocos niños. No me digas. Sí, es alarmante el índice de natalidad ha bajado mucho en España. Las últimas estadísticas dicen que somos un país, uno de los países de Europa más envejecidos, y la verdad que tenemos que apostar porque tenemos que, en fin, tienen que nacer más niños, pero a partir de ahí, bueno, pues con los niños que trabajamos,
Pues la verdad es que se presenta pues con ilusión, sí, pero con mucha incertidumbre. Sí. También es verdad que vivimos en una sociedad constantemente cambiante, y muchas veces nosotros comentamos entre los compañeros que trabajamos con chavales que no sabemos a qué se van a dedicar Sí. dentro de 20 años. Es decir, hay un montón de profesiones sí, que todavía no existen, que ellos van a ejercer. Por lo tanto, nuestro trabajo es dotarlos de competencias, una palabra muy de moda ahora Sí. en enseñanza, que no es otra cosa que sean personas que se sepan desenvolver en la vida, herramientas. No apostamos por una educación memorística o simplemente, en algunos casos le llaman educación bulímica, aprendo Sí. una cosa y la vomito Sí. y me olvido, sino de que sean personas competentes. Nosotros, desde nuestra experiencia, lo que mejor sabemos transmitirles es que sean personas competentes desde la fórmula cooperativa. Sí. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con los chavales desde pequeñitos a enseñarles a hacer cooperativas, Sí. cooperativas de servicios, cooperativas de productos, Sí. cooperativas mixtas, donde bueno, pues empezamos a trabajar los valores, le enseñamos que la unión hace la fuerza, que todos somos importantes, que más importante que el dinero somos las personas, Sí. que todos valemos no para todo, Sí. sino que cada uno tenemos, pues también relacionado con la educación, las inteligencias múltiples. Sí. Cada uno pues se nos da mejor Una cosa que u otra. otra. Pero si unimos lo mejor de cada uno, pues al final conseguiremos los objetivos que nos plantea, que nos vamos a plantear. Así tiene que ser. Y desde pues la colaboración y la cooperación. Así tiene que ser. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana, por formar parte también de nuestra sección de FAECTA, y nos encanta ver que el mundo de la cooperativa es tan amplio como es y que abarca también el tema de la educación, que hoy en día Pues, es tan sí. importante. Muchas gracias a vosotros. Y bueno, no me gustaría terminar sin Sí. decir que Córdoba, Sí. Córdoba en concreto, pues es una ciudad es referente a nivel educativo. Hay muchos centros en Córdoba, hablábamos antes de colegios ferroviarios, Almanzor, Séneca, propio Córdoba, Espinar, luego escuelas infantiles como Sí. Supli o Giner de los Ríos, o con centros de enseñanzas medias como Ramón y Cajal y Lope de Vega, Sí. que bueno, que tenemos una red y crequerías en Fernández Núñez, que no se me olvide. Que si no se enfadan. No, porque además hacen un trabajo muy bueno en la provincia. Sí. Que bueno, que tenemos un tejido bastante importante en la provincia de Córdoba, y como decíamos antes, cuando las familias nos conocen, Sí. se quedan con nosotros. Por supuesto. Juan Manuel, muchísimas gracias de verdad por estar con A nosotros y vosotros. enhorabuena por este trabajo que desarrolláis cada día. Muchas gracias.